Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, te rogamos que tu gracia nos conceda participar generosamente de aquel amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor: yo voy a abrir las tumbas de ustedes, los haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la casa de Israel. Y cuando abra sus tumbas y los haga salir de ellas, ustedes, mi pueblo, sabrán que yo soy el Señor. Yo pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, los estableceré de nuevo en su propio suelo, y así sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. En el Señor se encuentra la misericordia. Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. En el Señor se encuentra la misericordia. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. En el Señor se encuentra la misericordia. Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor. En el Señor se encuentra la misericordia. Porque en Él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En el Señor se encuentra la misericordia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, los que viven de acuerdo con la carne no pueden agradar a Dios, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo, pero si Cristo vive en ustedes, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte, a causa del pecado, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor a ti, Honor a ti, Rey de eterna gloria. Honor a ti. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá jamás, dice el Señor. Honor a ti, Rey de eterna gloria. Honor a ti.
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Había un hombre enfermo, Lázaro de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no es mortal, es para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: Volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y quieres volver allá? Jesús le respondió: ¿Acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: Nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se sanará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: El Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa, consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó:
¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron, ¿cómo lo amaba? Pero algunos decían, este que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, le respondió, Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra, y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esa gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pueden sentarse. En griego hay diferentes palabras para referirse a lo que en español se dice vida. Entonces tenemos la palabra bios, ¿no? Que todo el mundo ya ha escuchado hablar, biología, bioquímica, ¿no? Bios. Y es la vida natural, la vida biológica, la vida que todos tenemos, ¿no? Desde una hormiga hasta un hombre, ¿no? Todos tenemos ese bios. Después existe otra palabra que es psique, que significa más la vida psicológica, ¿no? Pero bueno, está ahí. Y existe una tercera palabra que es zoe. La palabra zoe puede significar la vida animal. ¿Se acuerdan de esa palabra? Zoológico, ¿no? Zoológico. Entonces, una vida animal como también todos tenemos. Pero en el Nuevo Testamento se utiliza mucho y muy frecuentemente para referirse a la vida de Dios, a la vida eterna. Y entonces, aquí nosotros tenemos que Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. No se está refiriendo aquí a la vida biológica, no, se está refiriendo a la vida eterna. Todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. No quiere decir que no va a morir biológicamente. Quiere decir que va a tener la vida eterna, ¿no? La vida de Dios. Y es esta la vida que nuestro Señor Jesucristo nos viene a dar. Todos nosotros perdimos esa vida eterna con el pecado de Adán y de Eva. Y es Jesucristo que nos viene a dárnosla de nuevo, ¿no? A través de su
pasión, a través de su muerte en cruz. Y esta resurrección de Lázaro es un preanuncio de la resurrección de Jesucristo y es un preanuncio de nuestra resurrección. También nosotros resucitaremos. También nosotros tendremos una vida eterna, una vida de Dios. Esta vida eterna y esta vida de Dios comienza aquí, ¿cuándo? Con el bautismo. Cuando nosotros somos bautizados, comienza en nosotros una semilla de lo que seremos en la vida eterna. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para llegar a esa vida eterna? Tenemos que vivir de acuerdo al Espíritu de Dios, como nos dice San Pablo, ¿no? Ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Promover, hacer crecer en nosotros la vida de la gracia, la vida de Dios. Sin embargo, hay algunos que no agradan a Dios. Los que viven de acuerdo con la carne, dice San Pablo, no pueden agradar a Dios. Entonces tenemos que huir del pecado. Cuando se habla de carne, muchas veces pensamos que San Pablo habla aquí solamente del pecado contra la castidad, ¿no? Y no, claro que habla del pecado contra la castidad, pero es de vivir según este deseo, según las cosas terrenales, los deseos terrenales, según nuestro egoísmo, según nuestros caprichos, ¿no? Según nuestro orgullo, según nuestra ira, nuestra gula. Esto es vivir según la carne, según nuestra pereza o nuestra envidia, ¿no? Esto significa vivir de acuerdo con la carne. Entonces, este es el Evangelio de hoy. Dios nos quiere dar la vida eterna. Nosotros, para vivir la vida eterna, tenemos que hacer crecer en nosotros la vida del Espíritu y tenemos que huir del pecado. Pero fíjense que es solamente Dios que nos puede dar la vida eterna, ¿no? Solamente Él. Nosotros, por nuestra propia iniciativa, jamás habríamos conseguido participar a esa semilla que después será la vida eterna. Primero, huir del pecado. Segundo, alimentar la esperanza de la vida eterna. Miren, hoy en día hay muchos argentinos o hay muchas personas fuera de su país y están deseando volver al país, no solo por motivos económicos, sino porque quieren encontrarse con los que son suyos, con sus familiares, sus padres, sus hijos, sus nietos. En fin, quieren encontrar con sus amigos. Y así nosotros necesitamos también querer encontrar la vida eterna. Queremos encontrar aquel amigo que nunca nos falla, que es Dios nuestro Señor, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la Virgen María, que nos están esperando en el cielo, ¿no? Y es por eso que un cristiano no puede apegarse a esta vida como tantas veces ocurre. Claro que vivimos en este mundo, claro que amamos este mundo porque es reflejo del mundo, es reflejo de Dios, es una criatura de Dios, pero no nos apegamos a este mundo en el sentido de no querer pensar en Dios, en la Virgen, en los santos. Y debemos entonces alimentar la esperanza de la vida futura. Y es por eso que los santos deseaban llegar al cielo, deseaban encontrar una patria. Y es lo que Ezequiel les promete al pueblo judío, que realmente estaba en el exilio babilónico. Yo voy a abrir las tumbas de ustedes, les haré salir de ellas y los haré volver, pueblo mío, a la tierra
de Israel. Esta tierra de Israel es un símbolo del cielo y nos llevará al cielo, a donde nosotros tenemos nuestra patria. Por eso, para terminar, podemos decir con Santa Teresa de Jesús: muero porque no muero, pues tan alta dicha espero. Pidamos a la Virgen María, que ella, que es la Virgen de la Esperanza, que nos dé siempre esta esperanza de llegar a la patria celestial. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Nos ponemos en pie para hacer la profesión de nuestra fe. Y lo decimos en voz alta, en voz fuerte, para que todos puedan ver que creemos y que tenemos una fe fuerte. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En este tiempo de pasión que Jesús presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas, supliquemos humildemente a Dios para que escuche nuestras plegarias por amor a su Hijo. Para que la Iglesia, esposa de Cristo, se purifique más plenamente por la sangre del Redentor, en este tiempo santo de la Cuaresma, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que por medio de la sangre de Cristo el mundo se purifique en orden a la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los que participan de la pasión de Cristo, en modo particular por los enfermos de esta pandemia, alcancen fortaleza y paciencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, por la pasión y muerte de Cristo, lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Atiende, Señor, las súplicas de tu pueblo, para que obtenga por la pasión de tu Hijo lo que no se atreve a pedir por sus propios méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu pueblo,
Pedimos, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y por este sacrificio purifica a estos hijos tuyos que has iniciado en la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, como verdadero hombre, lloró la muerte de su amigo Lázaro, y como Dios eterno lo resucitó del sepulcro. Compadecido de nosotros, los hombres, por estos santos misterios nos lleva a la vida nueva. Por él adoran tu grandeza los coros de los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando tu alabanza. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit, in Domine Domini, Hosanna in excelsis. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Damián, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, ahora, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Qui tolis peccata mui, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mui, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mui, dona nobis pacem. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hostia divina, te adoramos, hostia de amor. Tú del ángel eres delicia, tú del hombre eres sabor. Te adoramos,
Christe supplicantum presce. Attende Domine et miserere, quia peccavimus tibi. Ahora vamos a hacer nosotros la comunión espiritual para todos aquellos que no han podido participar presencialmente a esta Santa Misa. Aquí estamos solamente 6 miembros de los heraldos del Evangelio que habitamos aquí en esta casa, el resto lo tiene que hacer vía internet. Y entonces vamos a rezar esta comunión espiritual, ¿sí? Como decíamos, la comunión espiritual consta de 4 partes. La primera es un acto de fe en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. La segunda es un acto de amor, ¿no?, a Dios nuestro Señor sobre todas las cosas. La tercera parte es un acto de deseo, o sea, expresarle a nuestro Señor que tenemos un gran deseo de recibirlo sacramentalmente, que por desgracia no lo podemos hacer y que por eso queremos recibirlo espiritualmente. Y por fin un pedido, el pedido que nosotros querramos, ¿no? Bueno, y ahora vamos a rezar entonces la oración compuesta por San Alfonso María de Ligorio como comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibiros dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que jamás me aparte de vos. Amén. Hoy, como las otras noches, a las 9 de la noche, nos encontraremos aquí para darle las buenas noches a María. Así como a todas las madres les gusta recibir un beso antes del niño, de su hijo, antes de irse a la cama, así a la Virgen también le gusta que nosotros nos despidamos de ella antes de retirarnos a dormir. Por eso, unámonos aquí, si podemos. Si no podemos, pues espiritualmente cada uno desde casa le da las buenas noches a María. El Señor oremos. Dios Todopoderoso, concede que podamos contarnos siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre, bendice a tu pueblo que espera en tu misericordia y concédele que obtenga lo que desea por tu inspiración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.
Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulet Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, a nos converte. Et Iesum, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostendem. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. ora pro nobis sancta Dei genitrix, Udini efficiamur promissionibus Christi. Yo confío en nuestro Señor, yo confío en esperanza y amor, yo confío en nuestro Señor, con fe, esperanza y